para toda la Patagonia. Patagonia que está como el resto del país, con el gran inconveniente del combustible, sobre todo el gasoil, y además se está acercando fecha de aguinaldos. Así que vamos a hablar de falta y de posibilidad de inversiones, si alguno le da, con nuestro economista de Patagonia en Vivo, que es Mariano da Rosa. ¿Cómo estás, Mariano? Bienvenido nuevamente a Patagonia en Vivo. Hoy a ¿Cómo la andas, distancia, Fede? Mariano, a la A distancia. la distancia, porque como vos dijiste, no hay combustible. No hay combustible, no pudiste llegar a los estudios, pero te vemos en una excelente... Esa es tu biblioteca personal. Todo economía es esa biblioteca, ¿no? Todo economía. Muy bien, está muy bien. Ese es el pecado de los economistas. Leer mucho. No, leer solamente de economía. Bueno, ¿por qué falta combustible, Mariano? El problema de la falta de combustible se basa principalmente en que el propio Estado ha subvencionado el barril del petróleo durante muchos años y genera desincentivos a generar y a producir más combustible. Cuando uno tiene este problema, genera un bache de retorno en las empresas y la demanda siempre es la misma o a veces aumenta y el, la oferta baja. ¿Por qué? Porque conviene producir otro tipo de combustibles dado la subvención que tiene el precio del petróleo. ¿Escuchaste alguna vez del barril criollo? Sí. Bueno, el barril criollo es un invento argentino para subvencionar el combustible a través de incentivos fiscales, y de esta forma tenemos una diferencia muy grande entre el precio internacional del petróleo y el barril nuestro. Vos imaginate, si afuera está $130 el barril y acá lo tenemos casi en 85, $90, hay una brecha muy grande. ¿Y qué conviene? ¿Conviene venderlo acá? No, claro, como pasa con un montón de productos, ¿no? Como pasa con un montón de productos. Sí, y no hay una manera con el combustible de que no se trabaje o que no se distribuya en función de la demanda por ser algo tan vital. ¿Se puede eso? ¿Alguna vez se habló también de que querían hacerlo con el aceite? ¿No se puede hacer eso? ¿Alguna instrumentación? Tiene que ser una decisión del gobierno, ¿no? El problema es que cuando vos querés producir y la gente, cuando vos querés producir y quien tiene que regular la situación económica, que es el Estado, genera desincentivos a producir más, es muy difícil ser competitivo de esa forma. ¿Cómo haces para ser competitivo, para generar más producción si te ponen precio más bajo? Bueno, pero Vos, no, vos produ- pero lo subvenciona, me dijiste recién, sí. ¿No se puede meter la subvención como para que la demanda no influya y que haya siempre combustible? no, porque a la larga, Ah, quien produce no tiene incentivos a producir, está bien. por más subvención que haya. La, sube- la subvención. A ver, los mecanismos que tiene el Estado para generar una subvención o para generar un tipo de estilo de eh, subsidio al sector son cuestiones que se pueden hacer para un momento determinado. No, no pueden estar permanentemente. Vos imaginate que esta subvención viene desde principios del siglo. O sea, estamos ya hace 20 y pico de años con una subvención que era por un momento y terminó siendo permanente. Y claramente los desincentivos generan desincentivos para producir a las empresas petroleras. Claro. Mariano, llega Bueno, el... pero convengamos, Mariano, saludo Hola, está Constanza. Constanza, acá está Sí, Constanza, te saluda. estaba, Hola. te estaba escuchando atentamente. Convengamos que las empresas petroleras tienen la posibilidad de vender el precio del barril de petróleo a precio internacional y tiene una diferencia muy grande. Digo, el ingreso también por regalías petroleras es muy grande para los estados. Sí, pero a ver, las regalías, las provincias de Santa Cruz, Neuquén, Tierra del Fuego, tienen Chubut Chubut también, también. ingresos por regalías, pero eso es un ingreso para el Estado, no implica un ingreso para la empresa. Las empresas tienen estructuras de costos fijos y costos variables donde empiezan a ser ahogados por los costos fijos y necesitan vender a mayor precio, si no las empresas tienen que cerrar o tenés que generar un subsidio mucho mayor y es volver a entrar en un ciclo que no es virtuoso, claramente es defectuoso para la economía y termina generando cada vez más des, eh, un desincentivo a la producción local.
Lo que Es pasa decir, que el desincentivo no es solamente para la industria petrolera, sino para todo aquel que tiene que vivir o sea, todo el mundo necesita la producción, necesita el combustible para poder moverse. O sea, digo, cuidás un sector y perjudicás a otro. ¿Cómo es el caso? ¿Cómo se hace? ¿Hay una receta? es verdad. Argentina ha aplicado durante los últimos 22 años, y si queremos hablar de los últimos 50 años, políticas de demanda. ¿Qué son políticas de demanda? Miramos la capacidad de generar más ingresos o capacidad de generar más producción mediante la demanda. Pero también tenemos que mirar la capacidad de la oferta. Cuando uno mejora la oferta, mejora el precio, disminuye el precio y disminuye los desincentivos. En Argentina lo que está pasando es que claramente las políticas son de demanda y al no haber políticas de oferta, ¿qué es una política de oferta? Mejorar la productividad de los sectores. Vos muy bien dijiste, el sector petrolero es un sector estratégico que se necesita para el campo, para circular, para todo se necesita. El 85% de lo que vemos y tocamos tiene que ver el petróleo. Es decir, si nosotros no generamos incentivos a la industria petrolera, es muy probable que sigamos teniendo estos problemas a mediano y largo plazo. Sí, sin duda, sin duda. Y otra de las consultas que teníamos con Fede era el tema de la inversión del aguinaldo. Claro, ¿cómo vamos a invertir nuestro bien el aguinaldo? aguinaldo? Sí, ahora viene el aguinaldo, podemos hacer una diferencia. Lo pensé en un plazo fijo, no sé, decime vos, compro dólares, Bien. compro euro, compro reales, yenes. Sí, el tema de los dólares, igual, si bien se habilitó la compra de dólares, no podés si recibiste un subsidio, si No, es cierto. la empresa que te paga el sueldo recibió Bueno, por algún lugar siempre podemos ver. Por ahí, PNT por Pero bueno, compro un auto, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi aguinaldo? un auto. Me hace Bien. reír, Parker. Hay que ver qué aguinaldo, ¿no? Claro, Hay pero bueno. distintos tipos de aguinaldo. Pero el problema que tenemos con los aguinaldos en Argentina y con las divisas, ahora que estábamos hablando del sector petrolero, el sector petrolero recibió un impacto positivo de poder comprar divisas al tipo de cambio oficial. No alcanzó para poder generar mayores ingresos y mejorar la producción. Nosotros, los simples mortales, tenemos que acceder al tipo de cambio informal. Si te vas de viaje, si tu opción posible es Ezeiza, como dicen algunos, y comprar divisas para irte, es la que queda. Si vos te querés quedar acá y seguir tu vida acá, en nuestro hermoso país, la opción es CDRs, plazo fijo UVA, que da 1% más al incremento de la inflación, pero tenés que saber que si hay una estampida del tipo de cambio, yo voy a ser poco profesional en decirlo, te lleva puesto. Claro. Es el mayor problema que tenemos. La típica. La Por eso la típica. gente prefiere refugiarse en el dólar, aunque está mal, digamos, pero es la única alternativa que te queda. Aunque compres un dólar en el mercado paralelo, es la única forma que tenés de resguardar esos pequeños ahorros. Es que en el último año el dólar perdió contra el peso. En el Vos último imaginate. año. Sí, si vos tenías 200 pesos, 100 dólares a principios de año, esos 100 dólares en términos de pesos y en términos de poder de compra son mucho menos eficientes que hace 6, 7 meses. Mira. ¿Por qué? Porque estamos en atraso cambiario. Entonces, las posibilidades para el pequeño inversor son dos. O comprar activos financieros dentro del mercado local a través de home banking o a través de una sociedad de bolsa y poder comprar una pequeña cartera de acciones. ¿Qué tipo de cartera de acciones? Dedicadas a las energías verdes, dedicada al sector tecnológico. Y en el tercer caso, que creo que es uno de los sectores más importantes que podemos ver, es el sector de la industria aeroespacial. Son 3 sectores súper importantes y que incluso la Patagonia tiene mucho que ver en Sí, esto. sí, en eso se está desarrollando mucho ahora en toda la Patagonia y en algunas provincias del norte también. Exactamente. Vos imaginate que mucha gente ha comprado con sus anteriores aguinaldos criptomonedas y vuelvo a usar una palabra que está mal académicamente, se lo llevó puesto. ¿Por qué? Es que sí. Sí. ¿Por qué pasó esto?
Porque el mercado de las criptomonedas es un mercado así de chiquitito. No es chico, es chiquitísimo. Y al ser tan chico, cualquier posición dominante hace una estampida y se queda con la ganancia. Es decir, si el mercado es de 1.500 millones de dólares, como es el de las criptomonedas, Elon Musk tiene 42.000 millones de libre disponibilidad para ir y hacer algún tipo de movimiento dentro del mercado de las criptomonedas. En cambio, en el mercado accionario es muchísimo más grande, es muchísimo más amplio, y esto no pasa. La cuestión es, ¿qué tipos de empresas, qué tipos de sectores son más dinámicos hoy? Y bueno, como mencionaba recién, el sector aeroespacial, hay industrias de afuera que están generando incrementos de la productividad e incrementos del precio más que importantes. Una empresa, la nombro para que se lleve el que está escuchando una buena posibilidad, se llama Lockheed Martin. ¿Qué está haciendo? Está generando estructuras industriales para poder mantener satélites en órbita a 200 kilómetros de distancia y así mantener el flujo de comunicaciones a través de Internet satelital total. Esto lo habrán escuchado. Sí, y va a ser muy importante para el sector patagónico. El sector patagónico necesita industria satelital. ¿Por qué? Porque en la Patagonia tenemos problemas de conexión muy grandes y la fibra óptica recién estaba llegando a Río Gallegos. Sí, aparte con mucha deficiencia en toda la conectividad de Internet, tiene muchísima deficiencia en toda la Patagonia. Anda a conectarte en Caleta Olivia en banda ancha. Perdón que hable mal de Caleta, es mi ciudad, pero disculpen que hable mal de Caleta Olivia, pero Caleta Olivia es imposible conectarse a Internet. Sí. Si hay problemas de viento. Yo no sé dónde es bueno conectarse a Internet. Toda la Patagonia profunda es compleja. No se me ocurre un lugar de buen Internet en la Patagonia. No, puede ser Neuquén, porque la industria petrolera de Neuquén lo amerita. Sí, tal vez incomodoro en algunos sectores también. Sí, pero le falta. Hay empresas que han invertido, pero también dio mucha dificultad para poder crecer o de expandirse en lo regional, ¿no? Sí, es así. Mariano, gracias como siempre por tus conceptos y nos reencontramos en cualquier momento. Chicos, un gran cariño y bueno, nos vemos la próxima. Un saludo grande. Ahí estaba Mariano de Rosas hablándonos de cómo invertir, cómo guardar todo el aguinaldo. O puede invertirlo, que yo voy a invertirlo en eso. En deudas, una gran inversión. No, bueno, pero las deudas hay que pagarlas. Por eso lo voy a invertir en deudas, voy a pagar deudas. ¿Nos vamos a un corte?